Hermanos queridos, hermanas de toda la comunidad adventista del séptimo día, bienvenidos a nuestro estudio más profundo de todos. De hecho, el punto bueno del lado amable, como quiera tomarle. Ya hemos tenido una serie sobre el juicio de los vivos, Ezequiel 9, la destrucción por 5 ángeles. Pero hoy vamos a ver el lado positivo, el lado de salvación, de redención. ¿Cuántos quieren vida eterna? Todos. Yo mismo quiero vida eterna. El mundo entero quiere vida eterna. Todos añoramos la vida eterna. Hoy vamos a analizar el tema controvertido, controversial de los 144,000. Hemos titulado esta sección para usted, aunque va a estar subdividido, pero el título es los 144,000 sobrevivientes de la Iglesia Adventista del séptimo día. Hoy con ustedes vamos a tener nuestra mente tranquila, pacífica, porque sabemos de que algo grande nos espera si cumplimos los requisitos de gemir y clamar. Vamos primero a leer un texto de meditación. Y usted lo debe de saber, tuvimos varios pioneros como denominación. Entre ellos, en la licenciatura en teología es muy respetado el personaje Urias Smith, que escribió un libro sobre Daniel y Apocalipsis. Su título original era Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Este pionero adventista del séptimo día fue bien claro al hacer mención de los 144,000. Pioneros muy destacables tocaron este tema. Como texto de meditación, Urias Smith, la Review and Herald del 10 de agosto de 1897, él comentó sobre este tópico. Se los leo y luego oramos. El número 144,000 debe ser un número definido, compuesto exactamente de tantos individuos. El teólogo sabía que este número es definido. Hoy vamos a analizarlo y profundizarlo. Le invito, por favor, a que nos arrodillemos y oremos. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Hoy nos entregamos completamente a usted, Padre. Auxílienos, ayúdenos, que su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, nos lleve y nos conduzca a toda la verdad en conexión al poderoso, controvertido e importantísimo tema de los 144,000, la esperanza de Israel, la esperanza de la Iglesia Adventista del séptimo día. Gracias por escucharnos. Bendiga a todos los miles de televidentes que van a sintonizar y están en este momento con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Ya con la autorización de nuestro Padre viviente, vamos a iniciar con el tema. Les dejo un par ahí de segundos que puedan ver la imagen de fondo. Analícenlo. Piensen. ¿Qué grupo, qué compañía es la que está allí al fondo? Díganos, comente. Acuérdese que usted puede compartir esta transmisión, puede comentar y puede reaccionar. Bienvenidos a este análisis. Y vamos a tener exactamente este punto profético, como quizá no lo había visto, pero es verdad, y como es verdad, debe proclamarse desde los techos. Lo primero que voy a hacer como teólogo es comprobar la importancia de este tema. Y para ello vamos a ir al texto bíblico. Por lo general, cuando hablamos de los 144,000, siempre hacemos alusión a Apocalipsis. 2 capítulos que usted sabe muy bien. Allí hay 2 capítulos. El capítulo 7 y el capítulo 8, que habla
sobre los 144,000, pero yo le voy a mostrar en el nombre de Jesús que este tema es tan importante que aún en el Antiguo Testamento está descrita esta compañía especial de los 144,000. Le invito a que vayamos al libro de Sofonías primero, el capítulo 3. Allí nos declara el versículo 13. Dice así, les voy a leer. El remanente de Israel no cometerá injusticia ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa, etcétera, etcétera, etcétera. La primera parte de este versículo es bien claro. Está hablando de un remanente y no puede haber remanente si no hay destrucción. Por ejemplo, en el diluvio hubo destrucción por agua y sobrevivieron 8 personas. Sodoma y Gomorra hubo destrucción por fuego y sobrevivieron 3 personas. Esos que sobreviven son el remanente. Y aquí la profecía de Sofonías, el capítulo 3, el versículo 13 dice, el remanente de Israel. Una compañía que va a sobrevivir, pero se da un par de características. Número 1, no cometerá injusticia, indicando que no va a quebrantar la ley de Dios. Número 2, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. La característica que nos va a ayudar a identificar a esta compañía que habla aquí el profeta Sofonías, antes del 630 antes de Cristo, obsérvese, se resalta el antes de Cristo, ya se estaba pronosticando sobre un grupo selecto que no iba a tener mentira en su boca. Ya el Nuevo Testamento nos identifica a estos personajes. Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 3, dice la segunda parte, y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces ahí está hablando de un número selecto, los 144,000. Quiero que vaya haciendo conexiones. Voy a colocar aquí en la pizarra estos versos que usted debe de conocer bien. El primero es Sofonías, el capítulo 3, versículo 13, ¿qué nos decía allí? Nos decía que va a haber un remanente, y este remanente, una de sus características principales es sin mentira en sus bocas. Ahora, Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 3, habla de los 144,000. Esto es importantísimo saberlo. Entonces, el contexto es sobre este número selecto. Ahora, obsérvese Apocalipsis 14, el verso 5. Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mentira. Entonces, de acuerdo al versículo 5 de Apocalipsis 14, los que son sin mentira son los 144,000. Entonces el profeta Sofonías, hablando de un remanente que no iba a tener mentira, Juan el revelador hace su trabajo y nos muestra que esa compañía son los 144,000. Entonces es claro ver que los 144,000 son un grupo selecto que se habla en el Antiguo Testamento, en este caso en Sofonías, y también en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver lo que nos enseña otro profeta del Antiguo Testamento sobre este grupo. Vamos a ir al libro de Abdías. Abdías, el capítulo 1, que solo contiene ese capítulo, el versículo 21 dice así: y vendrán, observa esta parte, está hablando de futuro, salvadores al monte Sión. Entonces se debe de resaltar que van a venir salvadores. No dice cuánto es ese número,
pero sí se nos dice que van a estar ubicados sobre el monte de Sión. Ya con esa característica, vamos a anotarlo aquí entonces. Abdías, profeta, el versículo 21 nos está hablando de que van a venir salvadores. Salvadores. Ok, estos salvadores, ahora Apocalipsis nos va a descifrar quiénes son. Vamos a ir a Apocalipsis 14, el versículo 1. Aquí Sofonías, Abdías, nos estaba haciendo referencia que iban a estar sobre el monte Sión. Esa es la clave. Ahora vamos a leer Apocalipsis 14, la primera parte, el versículo 1. Y miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero. Entonces, si pueden notar, los que van a estar sobre el monte Sión, según Apocalipsis 14:1, son los 144,000. Entonces, ¿de quiénes estaba hablando el profeta Abdías? De que iban a llegar salvadores sobre el monte Sión, según Juan el Revelador, es de los 144,000. Entonces, hasta aquí tenemos un segundo profeta que está hablando de esta compañía especial. Y lo que resaltamos es que está en el Antiguo Testamento, cosa que no estamos acostumbrados a que se nos enseñe con el Antiguo Testamento, hablando de los 144,000. Pero sí, hermanos, sí, hermanas, este tema es tan importante que está aún en el Antiguo Testamento. Por supuesto, hay varios temas más donde nos resalta el tópico de los 144,000. Solo les doy algunos toques nada más, porque estoy tratando de dar este primer video como introducción a toda la serie que vamos a estar hoy analizando. Tenemos también en Zacarías el capítulo 4. En este capítulo tenemos varios elementos. Menciono los principales: 2 árboles de olivo, el candelabro todo de oro, el depósito, los 7 tubos, los 2 tubos grandes y obviamente el aceite de olivo. Pero en toda esta simbología, el candelabro representa una iglesia, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20. Entonces, este candelabro todo de oro también representa a un grupo selecto, que no va a estar mezclado con cizaña, así como este candelabro es todo de oro y no estará mezclado con otro tipo de metal. Y en el análisis final, cuando vamos a estudiar todo esto a fondo, vamos a redescubrir que este candelabro de oro representa a la iglesia adventista, pero ya no como militante, sino como iglesia triunfante, básicamente conformada por el grupo selecto, que no va a decir mentira en sus bocas, como el grupo selecto que va a estar en el monte Sión. Es decir, este candelabro todo de oro de Zacarías 4 representa a los 144,000. Pero también tenemos otros elementos. Solo le estoy tratando de que usted vea, por favor, que en el Antiguo Testamento tenemos una serie de profetas que están hablando de los 144,000. No solo en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Eso es lo que usted debe de comprender. Otro ejemplo más. También en el Antiguo Testamento encontramos en Daniel capítulo 2 lo siguiente. Tenemos la estatua, tenemos a Nabucodonosor teniendo el sueño y tenemos a Daniel interpretándolo. Usted lo sabe muy bien. Pero Daniel capítulo 2, el verso 44, dice específicamente que de un monte, el 44, 45, dice que de un monte fue cortada una piedra y esa piedra golpeó a la imagen y la desmenuzó, la hizo añicos. Ahora, cuando uno analiza profundamente, encuentra que el apóstol Pedro, valga allí recordarle a usted que Pedro significa piedra, el apóstol Pedro en sus 2 epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, él dice claramente que no solo Cristo representa o está simbolizado por una piedra de construcción, sino que también dice, vosotros también
sois piedras vivas. O sea, así como Cristo es humano y nosotros también somos humanos, con la diferencia que Cristo es 100% divino y 100% humano. Cristo es una piedra, lo representa una piedra. Pero también nosotros somos representados por piedras vivas. Eso lo dice la Escritura. O sea, también uno analiza en Zacarías capítulo 12, el versículo 3 dice que en los postreros días, es decir, nuestro tiempo, Dios hará de Jerusalén, Jerusalén en la profecía representa a la denominación adventista. Zacarías 12, verso 3 dice, en los postreros días yo haré a Jerusalén una piedra pesada y todos los que se le intenten cargar serán despedazados. Entonces observemos que en Zacarías, Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 3, se compara a Jerusalén, la iglesia, con una piedra pesada que va a desmenuzar reinos, naciones. Justo lo que hace la profecía de la piedra de Daniel 2. Es cortada del monte, golpea la imagen, la hace añicos y al golpear a la imagen simboliza la destrucción de naciones no convertidas. Interesantemente entonces, al final vemos así como Zacarías 12:3 confirma que Dios va a hacer de Jerusalén la iglesia una piedra, pero también en Apocalipsis 14, el versículo 1, se nos muestra a Cristo una piedra y con él 144,000. Implica entonces que los 144,000 dirigidos o comandados por Cristo están representados por la piedra de Daniel 2. Una vez más, vemos que en el Antiguo Testamento se está hablando de los 144,000. Pero hay más elementos en el Antiguo Testamento que habla de esta compañía. Hasta aquí ya llevamos 4 análisis del Antiguo Testamento. Esto es sorprendente. Ahora, obsérvese esta otra sección también que podemos enfatizar. Y esto es solo una probadita. No es que esté dando los estudios de un solo. Porque son tan profundos que llevaría horas para explicarle. Aquí en Zacarías capítulo 6, otro libro del Antiguo Testamento, tenemos 2 montes de bronce, como usted puede notar allí. Tenemos también 4 carros que salen del medio de estos 2 montes, que viene siendo el valle. Salen los 4 carros a diferentes direcciones. Color rojos, color negro, blanco. Y el último hay 2 tiros. Cada tiro es un par de caballos. Tiene 2 tiros. Y esos 2 tiros no es un solo color de caballo, sino que son 2 colores. La Biblia le llama en Zacarías 6 los overos, que en términos ya modernos y recientes son los grises. Es decir, ni blanco ni negro. Son overos grises. O como lo dice Apocalipsis capítulo 3 del verso 14 en adelante, hablando de la iglesia de Laodicea, ahí nos muestra la tibieza del ángel y del pueblo de Laodicea. Interesantemente, lo que es tibio no es ni caliente ni frío, sencillamente es algo, una combinación, una fórmula, un 50% caliente, un 50% frío. Si los mezclamos, da lo que es tibio. De igual manera, en uno de los tiros de caballos del último carro de Zacarías 6, los caballos son overos o grises, ni blanco ni negro. Entonces, el gris, ¿cómo se obtiene? Una de las formas más sencillas de explicarlo es el siguiente: 50% blanco, 50% negro, mezclado, da el resultado gris. Igual como la condición de la Odisea, ni caliente ni frío. En este caso en color, ni blanco ni negro, medio blanquito, medio negro. Esto representa un tipo de liderazgo que está llevando el carro, la iglesia, hacia un rumbo no aprobado por Dios. Pero la gran esperanza es que hay otro tiro de caballos. Y ese otro tiro de caballos, usted puede notar en Joel capítulo 2, el versículo 2, el versículo 4, nos dice que vendrá un pueblo grande y fuerte, numeroso. Y cuando hablamos de numeroso, hablamos también, porque incluye Apocalipsis 7, el versículo 3, donde se dice siervos de Dios. No dice cuántos, pero dice siervos de Dios. Luego, Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4, ya dice el número de los siervos de Dios.
y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Entonces, observe bien. Joel capítulo 2, versículo 2 y versículo 4 dice, viene un pueblo grande y fuerte, numeroso. Ahora, si usted compara entre los rescatados o los sobrevivientes del diluvio, me diría 8 personas. Y si usted cuenta cuántos fueron los rescatados o sobrevivientes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, me diría 3. Ahora, compare, entre estos dos ejemplos, el número más grande de salvados es el 8. Los que entraron al arca. Comparado con 3, pues yo me quedo con el 8. Ahora, si le damos a elegir entre los 8 salvos, el número de Apocalipsis 7:4, 144,000, usted pregunta al que lo está escuchando, ¿cuál es más numeroso? ¿El número 8 o el número 144,000? Pues sin lugar a dudas le van a contestar que el número más numeroso es los 144,000, comparado con 3 y comparado con 8 salvos en el pasado. Entonces esto es interesante. Joel 2, verso 4, habla de un pueblo grande, fuerte y numeroso. Obviamente que también ese término numeroso habla de los 144,000 y sus rescatados, porque ellos van a predicar y van a traer gente. Pero lo interesante allí es que Joel 2:2 habla de ese pueblo grande y numeroso, 144,000 inicialmente, pero luego dice Apocalipsis 7:3 y 4, que reafirma esta verdad de los sellados, y Joel 2:2 y 4, especialmente el 4, hablando de ese pueblo grande y numeroso, dice que su aspecto es de caballos. Entonces, en la profecía, los siervos de Dios, los misioneros, son representados por caballos. E interesantemente, en Zacarías 6, en los 2 tiros de caballos, uno está representando al liderazgo que lleva a la iglesia, a la denominación, por otro rumbo al pecado. Y el otro tiro de caballo representa a los siervos de Dios, aquellos laicos fieles que gimen y que claman, que finalmente serán los últimos grandes misioneros. En este caso, el tiro de caballos que la Biblia le da en Zacarías 6 el nombre de rucios rodados. Quizá un color más común para usted y para mí sería un cafés fuerte. He encontrado una definición como un color más parecido, un color cafés fuerte, claro, pero tirando a color oro. Esto es maravilloso. Claro, serán los últimos grandes misioneros. Y cuando uno ve el último carro, el último tiro de caballos, uno encuentra en Apocalipsis el último libro de la Biblia. Y uno encuentra en Apocalipsis al último grupo de misioneros, los 144,000. Por lo tanto, queda sin lugar a dudas que el tiro de caballos que va a llevar al carro, al pueblo, a recorrer toda la tierra, como lo dice Zacarías 6, serán los 144,000 que van a terminar la obra. Hasta aquí estoy enfatizando para usted que en el Antiguo Testamento se habla de los 144,000 directa e indirectamente, bajo símbolos y bajo otros medios, pero se habla en el Antiguo Testamento. Es lo que quiero enfatizar ahora con usted. Bien, si usted ha comprendido hasta aquí estos puntos que he explicado, por favor, escriba allí en los comentarios, ministro Enoc Martín. Hasta aquí hemos visto la analogía, el tema de los 144,000 en el Antiguo Testamento, porque este viene siendo nuestro tema introductorio. Ellos, los 144,000, van a ser los sobrevivientes de la destrucción inminente, declarada y descrita en Ezequiel 9, Amós 9, y también tipificada en Hechos 5, que tiene 11 versículos, con la destrucción de Ananías y Zafira. Hay tantos ejemplos, pero ellos, los 144,000, serán los sobrevivientes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Queremos escuchar sus comentarios. ¿Qué es lo que usted opina sobre lo que hemos estado analizando? Lo que he tratado es de dar una introducción al tema controvertido e importante de los 144,000.
Vamos a leer algunos comentarios de usted. Y también, por favor, ya sabe, voy a dar un par de minutos si tiene algunas preguntas para poderle responder. Y cerramos esta primera sección porque esto va a ser toda una serie. Esta es la primera sección y luego empezamos otra sección. Gracias por todos sus comentarios. Allí estamos, vamos a leer los más recientes, así que comente. Dice Cirila González, estoy viendo y está muy interesante, Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. Alberto Silva Ponce dice, entendido, 100 puntos. Luis Cabañas dice, he entendido, ministro Enoc Martín. Perfecto, me alegra porque hice lo mejor que pude en la introducción. Acuérdense, esta es la introducción nada más. Corina Hernández, se comprende y es clara la palabra de Dios. 100 puntos. Ahora dice Paola Mora, ¿por qué literal y no simbólico? Excelente pregunta. Vamos a estar explicándolo en el siguiente video. No se pierda porque esto va a ser una serie de toda esta mañana de sábado y sábado en la tarde también. Así que vamos, en el siguiente video voy a explicar esto con evidencia. Les voy a mostrar solo para que vean toda la evidencia que tenemos aquí para ustedes hoy. Miren, toda esta evidencia aquí de documentos antiguos, de pioneros, aparte con todos los libros que ustedes ven ahí al fondo, vamos a estar utilizando para responder sus preguntas e inquietudes. Ok, en la hermana Joini, también ahí está, ministro Enoc Martín, hasta aquí entendido todo, excelente. También ahí está nuestra hermana Alexandra Nieto, allá en Ecuador, me hizo clic, excelente. Rodi Rivera dice, hola hermano en Cristo Jesús, feliz sábado, Dios te bendiga, excelente, amén. Y ahí van escribiendo, gracias por todos sus comentarios. Hay comentarios también porque nos están retransmitiendo en otras páginas. Gracias a Dios, así sumamos más gente. Gloria a Dios en comprensión de este tema muy, pero muy importante. Hay bastantes comentarios. Dice, feliz sábado desde Uruguay, Suramérica. Y ahí siguen comentando ustedes. Y ahí también nos dicen desde Alemania, desde Europa. Gracias por estar en sintonía de esta programación. Mi objetivo con esta primera sección es enfatizar, que quede en su mente, que los que van a sobrevivir al juicio de los vivos, registrado en Ezequiel 9, los que van a sobrevivir a la destrucción por los 5 ángeles, serán 144,000. Y este tema es tan, pero tan importante que está en el Antiguo Testamento. No se desubique, que quede eso en su mente y vamos a cerrar esta primera sección. Gracias porque hasta aquí ha estado con nosotros. Recuérdese que puede comentar, puede reaccionar y si quiere estrenar ese icono allí de me importa, dele ahí me importa. Ahora eso es nuevo en las redes sociales, especialmente en Facebook. Y también puede compartir. Cierro esta primera sección para iniciar una segunda. Esté atento porque vamos a ir profundizando en toda esta serie. Bendiciones y atentos.